Volamos hacia Ecuador porque tenemos que hablar de un evento muy importante que se ha llevado a cabo hace muy poco tiempo, 3 y 4 de diciembre. Hablamos de lo que fue el tercer foro de turismo inclusivo, porque Ecuador está en la agenda global de la accesibilidad, inclusión y también, por supuesto, de la sostenibilidad. Vamos a comunicarnos con el subsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística. Hablamos de Carlos Tapia. Carlos, bienvenido a 360.travel. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias también por la gentil invitación y por generar estos espacios en donde podemos tocar estos temas extremadamente importantes para la construcción del futuro del turismo. Sin dudas, Carlos. Bueno, contame cuál fue el objetivo central del desarrollo de este tercer foro de turismo inclusive que se ha realizado en Cuenca. Bueno, me gustaría contar un poco del contexto. Perfecto. Los foros de turismo accesible es una iniciativa que se impulsa por la CAF, por el Banco para el Fomento de América Latina, y ya llevaban dos ediciones desarrollándole una en Uruguay y otra en México. Para el tercer año se había escogido precisamente al Ecuador. Nosotros habíamos postulado a la ciudad de Cuenca por los avances en materia de accesibilidad que la ciudad de Cuenca ha venido desarrollando durante muchos años. Entonces, a partir de esta coordinación entre la CAF y el Ministerio de la Producción del Ecuador, que está encargado de la gestión turística en el país, desarrollamos este tercer foro de turismo accesible sin barreras, sin excusas, y el enfoque central del foro fue compartir un poco la experiencia respecto de la vivencia del turismo, no solo de las personas con discapacidad, sino también de las personas que los acompañan, por ejemplo, familias o personas sustitutas, cuidadores, acompañantes de las personas con discapacidad, pero también hablar un poco sobre la innovación y la tecnología aplicada a la accesibilidad en turismo. Este foro internacional tuvo una gran acogida y tuvimos, por ejemplo, expositores internacionales. Tuvimos el representante de ONU Turismo para las discapacidades, que viajó, por ejemplo, de España a Ecuador. También tuvimos la participación de grandes agencias internacionales especializadas en materia de accesibilidad, por ejemplo, ISTO, que vino desde Canadá a Ecuador, y evidentemente pues la CAF, que contó con varios participantes que vinieron pues desde Argentina, desde Colombia, desde Chile, desde algunos países, justamente para compartir las experiencias y los avances en cuanto en accesibilidad aplicado al turismo. Y durante este evento, que tuvo la participación de entre 200 y 300 personas cada día, fueron 2 días de evento, el 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Cuenca, pudimos compartir muchas experiencias y reflexiones respecto de lo que se está haciendo en la región respecto de accesibilidad aplicado al turismo, pero también algunos anuncios y algunas noticias importantes que, por ejemplo, ONU Turismo presentó ya la guía aplicada a turismo accesible, que es un producto que lo han estado trabajando durante muchos meses y que se pudo hacer el lanzamiento justamente en la ciudad de Cuenca. Nosotros también como Ecuador presentamos nuestra guía de turismo accesible y generamos algunos compromisos con la CAF, por ejemplo, para empezar a trabajar en una línea de financiamiento que nos permita ya generar inversión en infraestructura turística accesible. Así que ha sido un foro muy satisfactorio, además que pudimos aprender muchísimo sobre experiencias de turistas con discapacidad, de familias que planifican viajes para personas con discapacidad, de agencias de viajes que están tomando en cuenta estos mercados extremadamente importantes para seguir potencializándose. Así que ha sido un foro extremadamente satisfactorio. Qué bueno, qué buena noticia, Carlos. Preguntarte qué significa para ustedes que se haya elegido Ecuador como sede de este lugar, porque también de alguna manera u otra este encuentro posiciona nuevamente a Ecuador en la agenda global de turismo accesible. Es correcto, desde nuestra perspectiva significan dos cosas importantes. La primera es un reconocimiento a la gestión que de una u otra manera, por ejemplo, varias ciudades del país o varias instituciones del país están generando en cuanto a la accesibilidad, pero en segunda, un compromiso. Porque el objetivo del foro no es solo generar un espacio en el que expositores y expertos en la materia puedan presentar sus casos de éxito o sus prospecciones respecto a la materia, sino que también es un espacio en el que generamos estos compromisos para seguir avanzando en esa senda. Así que ha sido un reconocimiento. Cuenca, que es una ciudad extremadamente patrimonial, y al ser patrimonial enfrenta algunos desafíos en cuanto a accesibilidad
Muchas veces, por ejemplo, Cuenca tiene uno de los centros históricos más bonitos del país y de la región, pero al ser precisamente histórico y patrimonial enfrenta muchos desafíos en cuanto a accesibilidad, en cuanto a adecuaciones, en cuanto a construcción, porque hay ciertas limitaciones para conservar la patrimonialidad. Entonces, este desafío entre la conservación del patrimonio y las adaptaciones o las adecuaciones que se deben hacer en materia de turismo siempre genera algún tipo de conflicto. Sin embargo, Cuenca ha dado unos pasos muy adelantados en esa materia y tiene un centro histórico que, si no es 100% accesible, está avanzando en esa gestión. Y el trabajo que ha hecho la ciudad de Cuenca y el Ecuador en esta materia de accesibilidad, precisamente para nosotros que nos hayan escogido como ciudad sede del foro, es un reconocimiento, pero a la vez es un compromiso, porque cuando desarrollamos ese tipo de eventos, que es la primera vez que se hace un foro de esta magnitud y de este alcance en Ecuador, nos dimos cuenta que aún es necesario desarrollar y fortalecer la infraestructura, por ejemplo, para la generación de eventos, facilidades de mobiliario, vehículos especializados. Y ahí es donde nace el compromiso, justamente qué es lo que debemos hacer ya como país y como ciudades después del foro. Y creo que el foro ha sido justamente este espacio en el que nos ha permitido darnos cuenta que aún hay mucho camino por recorrer, que aún tenemos que hacer mucha gestión en cuanto a la accesibilidad en materia de turismo, pero que finalmente estamos dando esos pasos hacia ese camino que todos creemos que es importantísimo. Qué buena noticia esto que nos comentás, Carlos. Haciendo a modo reflexivo, ¿cómo ves la actualidad de Ecuador en cuanto no solo al turismo accesible, inclusivo, sino también al turismo? ¿Y cómo crees que estos tipos de turismo pueden, por supuesto, impulsar a la industria? Bueno, el Ecuador, si bien es cierto, a partir de la pandemia ha empezado a generar un proceso de recuperación y de repunte o de crecimiento, aún no llegamos a los niveles o a los estándares que nuestros países más cercanos como Colombia o Perú tienen en cuanto a turismo. Por ejemplo, Colombia recibe algo así como 6 o 7 millones de visitantes al año. El Ecuador está recibiendo algo así como 1.2, 1.3 millones de visitantes al año. Si bien es cierto, hemos tenido un crecimiento importante, aún necesitamos fortalecer algunos ámbitos de la gestión turística en el país, y uno de esos es precisamente la inversión que hacemos en turismo. Mientras países cercanos, nuestros países hermanos como Colombia o Perú, invierten cantidades relacionadas a 20 a 30 millones de dólares en turismo, no solo en promoción, sino en gestión turística, el Ecuador realizaba hasta hace pocos meses una inversión de un tercio de ese monto, de lo que hace Colombia o de lo que hace Perú. Sin embargo, a partir de el 2025, en el Ecuador se constituye el Fondo de Desarrollo Turístico, que es un fondo que se alimenta de unas pequeñas tasas que cobramos en los pasajes aéreos internacionales. Y este fondo, al final y lo importante mencionar que eso no encarece el costo del pasaje aéreo, y nos permite o nos permitirá en el 2026 tener un monto muy cercano a lo que países como Colombia o Perú están invirtiendo. Entonces, para el 2026 esperamos tener una inversión de aproximadamente 35 a 39 millones de dólares en desarrollo y promoción turística, y eso al final del día nos va a permitir ser mucho más competitivos en los mercados internacionales. Aún nos falta mucho camino por recorrer. El Ecuador es un país que tiene grandes atractivos, no solo es Galápagos, tenemos muchísimas cosas en el Ecuador continental, como por ejemplo el Callejón Interandino de los Volcanes, tenemos muchas ciudades patrimoniales, tenemos el 20% de nuestro territorio registrado como área natural protegida, en donde tenemos uno de los espacios más biodiversos del planeta, pero que sí es importante generar mucha inversión para que ese potencial turístico, ese recurso turístico se convierta en un verdadero atractivo, y ese atractivo pues nos permita ser mucho más competitivos en los mercados internacionales. La buena noticia es que este Fondo de Desarrollo Turístico, que se consolida en el 2025 y empieza a operativizarse en el 2026, nos va a permitir tener los recursos necesarios para hacer estas inversiones que el país necesita en cuanto a turismo. Carlos, excelente, te agradecemos por el tiempo, te agradecemos por brindarnos este balance importante acerca del Ecuador, ¿no? Sincerarte con nosotros, y por supuesto apoyamos este tipo de iniciativas, este tipo de foros donde la inclusión y la accesibilidad son los ejes principales. Gracias nuevamente y seguramente pronto estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación. Estamos a las órdenes y que tengan un gran jornada. Hasta luego. Abrazo muy grande, que estés muy bien, Carlos. Pasó con nosotros Carlos Tapia, él es subsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística, hablando de lo que fue el tercer Foro de Turismo Inclusive 2025 que se ha realizado en Cuenca.